Bueno, los que no sabéis, pues estamos haciendo una serie sobre los efectos del pecado y hoy toca la percepción. Génesis 3, del 7 y 8, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Como ya hemos visto, esos pasajes son claves para entender por qué vivimos como vivimos. Nos muestra ese momento decisivo, ¿no? Ese quiebre que hubo en la historia de la humanidad. Hasta ese momento que hemos leído, Adán y Eva veían la vida desde una perspectiva correcta. Veían a Dios tal como era. Un Dios cercano, un Dios confiable, un Dios proveedor, un Dios digno. Su percepción estaba alineada con la verdad de quién era Dios. Pero cuando el pecado entra, algo profundo ocurre. Fueron abiertos los ojos de ambos. Sí, sus ojos fueron abiertos, pero a una realidad distorsionada. O sea, lo que antes veían en Dios como cercano, ahora lo perciben como una amenaza. Dios se ha transformado en una amenaza para ellos. Lo que antes veían a Dios como en una comunión amorosa, ahora ellos lo interpretan como algo que debe esconderse. Podríamos decir que en ese momento se les cerró la forma correcta de ver, la visión limpia, la visión espiritual pura, y se les abrió una nueva forma de ver la vida, una forma de ver dañada, torcida, limitada. Desde ese día el ser humano no dejó de ver, pero dejó de ver bien. No dejó de relacionarse con Dios, pero comenzó a hacerlo a través de la culpa, a través del temor, de la sospecha. Ahora la realidad pasó a ser percibida desde unos lentes rotos. Y aquí es el punto importante. Desde Génesis 3, todo el ser humano, todos nosotros hemos heredado esa perspectiva distorsionada. Quiero que indaguemos en un pez. Qué bonito, ¿verdad? Para él su espacio es lo único que existe. Es la única realidad posible para él. Su normalidad es simplemente lo que heredó al nacer, nació ahí. De una manera muy parecida, nosotros nacemos dentro de esa atmósfera espiritual, por decir así. O sea, recibimos esa herencia de Adán y Eva. Y esa herencia implica estilos de vida, pues vivimos pues a veces con orgullo, con competencia, desconfianza y etcétera, que hacemos tan naturalmente como un pez respira debajo del agua. El Evangelio es precisamente Dios metiendo la mano en el agua, una forma de ver, Dios llamándonos, invitándonos, diciendo: hay un océano, hay otra vida, hay otra forma de vivir, de existir que tú no conoces. Pero aquí está el conflicto. Aunque Dios nos llama a salir de esta agua confinada, por inercia nosotros seguimos queriendo nadar dentro del acuario, dentro de ese diminuto espacio. El ser humano nos aferramos a lo ya conocido, a lo que conocemos, nacimos, recibimos esa herencia y resistimos a experimentar ese océano que nunca hemos probado. En muchas ocasiones escogemos la seguridad, la falsa seguridad de lo familiar, aunque sea dañino, antes que la libertad que Cristo nos ofrece. Porque el Evangelio no vino a darnos información solamente, vino a enseñarnos
a vivir esa nueva inmensidad del océano, a ver la vida con otros ojos, a discernir una realidad que no es la que heredamos, sino la que Dios nos invita. Dios nos llama a una nueva vida, pero si paramos para pensar, es una nueva vida imposible, porque es sobrenatural. Es una vida diferente de lo normal, diferente a cómo el ser humano vive, por inercia. Pero hay un peligro. El peligro está cuando normalizamos esa forma de vivir. ¿Qué quiero decir? Que algo sea natural no significa que sea lo correcto. Que funcione de la manera automática dentro de nosotros no convierte en algo saludable, ni aceptable, ni aprobado por Dios. En ocasiones decimos, no, bueno, eso es normal. Todo el mundo lo hace, o no es para tanto. Minimizamos comportamientos que sí son naturales, es verdad, son naturales, pero naturales para la humanidad caída. Y esa realidad caída no solo afecta, como vimos, la forma en que nosotros nos tratamos entre nosotros, pero sobre todo afecta y afectó a Adán y Eva en la forma en que ellos se relacionaban con Dios. ¿Cómo vieron a Adán y Eva a Dios después que el pecado entró en sus corazones? Y al acercarnos a Dios, en ocasiones lo hacemos desde esa sensación. Me siento tan culpable por lo que hice. Tengo miedo. ¿Será que Dios me va a rechazar? O me quiero defender. Me excuso de mis errores. Nos acercamos a Dios desde esa realidad distorsionada. Génesis 3 no solo afectó nuestra moralidad, afectó también nuestra percepción. No solo dañó nuestros actos, pero también dañó nuestros lentes. Y nacemos con toda esa carga de pecado y vamos por la vida como una especie, el ejemplo, es buenísimo, como una especie de mochila gigante, recolectando cosas y que van reforzando esa forma de ver dañada que ya tenemos. No es que añadimos a la mochila cosas nuevas que distorsionan la visión. No, la distorsión ya está ahí. Pero sí vamos acumulando experiencias que profundizan, que endurecen y que la hacen más oscura todavía. Y en esa mochila cargamos historias que no escogimos, heridas que no buscamos, decisiones que sí, y muchas veces tomamos decisiones, algunas obligadas, otras no. Me rechazaron, lo pongo en la bolsa. Perdí lo que amaba, lo pongo en la bolsa. Me equivoqué, lo pongo en la bolsa. Traicioné, fui traicionado, lo pongo en la bolsa. Y la vida sigue. Decepciones, comparaciones, temores, palabras que nos marcaron, silencios que nos hirieron, expectativas que no se cumplieron, pecados que nos atrapan y que nos atraparon. Todo entra en la mochila. Cada cosa nueva va haciendo que lo que yo veía mal lo vea aún peor todavía. Cada una de esas cosas se convierte en una especie de capa sobre nuestros lentes que ya están rotos. Y así caminamos, con una mochila que pesa enormemente y con unas gafas de fondo de botella que nublan todo. Las personas que tocamos, las decisiones que tomamos, las situaciones que enfrentamos, todo, absolutamente todo, es filtrado desde esas capas acumuladas. Nuestra lectura de la vida no solo está rota, está sobrecargada. Y vengo con todo ese bagaje a interpretar quién es Dios. Un gran problema, ¿verdad? Imagínense,
¿A cuánto nos ha pasado que vemos a alguien, vemos por primera vez, y ya le hacemos una radiografía mental? Por la cara de mala persona. Pues, tiene cara que vive chupando limón, ¿no? Se nota que es problemático. Y luego a veces conocemos a la persona, es todo lo contrario. ¿Cuántas veces asumimos que nuestra manera de verla es correcta? Si no, la mayoría de las discusiones nacen ahí, por tonterías. No, yo pienso, no, es que tú ahí comienzas. Y después no sabemos por qué estamos discutiendo. Cuando en realidad nuestra percepción está condicionada, distorsionada y necesita ser transformada. Sí, tenemos problemas en la interpretación del ser humano. ¿Cuánto más cuando vamos a interpretar a ese Dios infinitamente infinito? No sé qué palabra usar. ¿Cuál es la forma que los discípulos veían a Cristo? ¿Cuáles las expectativas que los discípulos tenían de su Mesías? Recordad, esperaban un Mesías. Y en varias ocasiones yo he llegado a la conclusión y me enfadaba con los discípulos de Jesús. ¡Qué tercos! ¡Qué tercos eran!, ¿no? ¿Cómo puede ser tantos milagros que vieron, tanto caminar con Jesús, tantas enseñanzas? Y era como si Cristo no hubiera hablado nada. Además que culturalmente era el pueblo que manejaba, que tenía el privilegio de manejar la Torá, las Escrituras. Tenían el mensaje en sus manos. ¿Cómo puede ser que los discípulos eran tan tercos en las intencionalidades de Cristo? No les cuajaba, no les cerraban bien las intenciones de Jesús. Quiero decirles que era totalmente comprensible que ellos interpretaran de la forma que interpretaron. ¿Qué quiero decir? Hechos 1:6, ¿qué dice? Perdón. Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? A ver, es muy interesante en qué momento de la historia los discípulos están preguntando eso. Justo es después de ver a Cristo siendo crucificado, ver a Cristo siendo resucitado y después de que Cristo estuviera 40 días después de resucitado con ellos, enseñándoles. Y ellos siguen con la misma idea de antes. ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Qué esperaban exactamente los discípulos? Esperaban que Jesús, lo normal, esperaban que Jesús expulsara a los romanos. Esperaban que restaurara la independencia nacional, devolviera el trono de David. Ellos esperaban que Cristo gobernara literalmente. Creían que la resurrección era la prueba final. Sí, ahora sí habrá un levantamiento militar. Pues mira, lo ha resucitado. ¿Para qué? Sino para devolvernos el reino. En sus cabezas pensaban esas cosas. No hay precedentes. ¿Por qué esperaban ese tipo de rescate? Imagínate que eres un judío del siglo I. Olvídate que no existía la Biblia tal como la tenemos hoy. Era la Torá, solo tenía el Antiguo Testamento. Tú eres un judío, viene el Mesías, no tienes la información que tenemos hoy y llega a un libro como Isaías. Mira lo que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos
hará esto. El versículo nos habla de alguien físico que iba a venir. Jesús había venido. Nos ha dado un niño. También dice que es Dios y reinará y pondrá las cosas en su debido lugar. Isaías 11, 3 y 4 también dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Por fin matará a los romanos. Y además hay otras ocasiones encima que Cristo se relaciona con un centurión. ¿Qué le pasa? Encima se relaciona con un centurión y dice que la fe de él no ha encontrado en Jerusalén. Jeremías 23:5 dice, y he aquí, Cristo confunde a todo el mundo. Cristo, Jeremías dice, he aquí viene días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Hay muchos más versículos, pero ahí nos quedamos. Y cuando observamos estos versículos, salta a la vista algo. En cada uno de esas escenas, Israel estaba en crisis. Geopolítica, cultural, espiritual, social, por donde miraba había problemas. Sea en tiempo de Isaías, Jeremías, era lo mismo. Y en el tiempo de los discípulos, un caos religioso. Cristo los confronta a los escribas, a los fariseos constantemente. Hay opresión externa, opresión interna. No son libres. El imperio romano está oprimiéndolos. La decadencia de lo religioso, como dijimos. Es normal que esperen un libertador físico. No te pasa a ti cuando estás en problema. O no me pasa a mí cuando estoy en problema. ¿Qué queremos cuando tenemos un problema? Si estás enfermo, quiere que la enfermedad se vaya. Es normal. Lo hicieron interpretar a su Mesías dentro de su dolor, dentro de su necesidad, dentro de su desesperación. Sus expectativas nacían de esos lentes. Cuando vemos la noticia en nuestros países, ¿no? En nuestro país, España, tanta impunidad, los que tienen el poder hacen, deshacen. ¿Y qué les pasa? Hay 2 años aquí, la justicia tan pobre. Uno dice, pero solo eso de verdad, ha hecho tantas cosas malas. ¿No te nace a ti un sentido de justicia, de querer que alguien arregle todo? De hecho, mayormente los que entran en el poder enseguida son los que nos prometen un pedacito del cielo, si no, no entran. Promete que nos va a arreglar todas las cosas y votamos con los ojos cerrados. Y todas esas cosas juntas eran sus gafas que distorsionaban la imagen del Mesías. Y ellos llegaban a la conclusión, al mirar al Mesías llegaban a la conclusión: si mis circunstancias son difíciles, entonces el Mesías debe venir a responder de la forma que yo percibo, como yo espero, como yo necesito. Así pensaban. Quiero decirles que Cristo vino a desilusionarnos, pero no para dejarnos desesperanzados, desalentados, sino para librarnos de nuestras falsas expectativas y regalarnos algo infinitamente mejor. Aunque muchas veces al principio ese mejor no nos parezca mejor. Nosotros vimos la realidad en cómo el ser humano, la realidad del ser humano. Ahora vamos a dejar que Dios mismo se revele en su propia palabra. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos, y en muchas ocasiones en mí está esa sensación de que Cristo no cumple mis expectativas
no responde como yo respondería, ¿no? Soy un poco como los discípulos. ¿Por qué no oramos y mandamos fuego del cielo y que consuma a estos, ¿no? Entonces, Cristo dice, no entendieron nada, ¿no? Lo que solemos esperar, ¿no? De Cristo. Lo bueno es que Él no se revela según nuestras expectativas, sino según su carácter. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a leer todo el pasaje, ese pasaje. Mateo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo no hablaré mucho del contexto, ¿vale? Pero versículos anteriores, Jesús viene siendo rechazado por predicar el evangelio en algunas ciudades. Y ahí comienza el versículo 25, ¿no? En aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. La verdad, si pasamos rápido en esos versículos, no nos dice mucho, pero he visto tanto y no puedo hablar mucho, porque si no me van a llamar la atención después. Primero, Dios Padre es el que tiene el control de revelarse. El versículo es muy claro, ¿vale? La fuente de la revelación reside en Dios mismo, no en nosotros. El segundo es el método de Dios para revelarse, no es el mismo que nosotros tenemos. El conocimiento real de Dios verdadero no llega por la capacidad intelectual ni por el conocimiento adquirido, sino porque Él mismo decide revelarse. Yo no puedo decir, yo voy a estudiar 5 años, voy a matarme estudiando a Dios y lo voy a conocer. No funciona así. Hay muchos eruditos que no conocen a Dios. Tienen mucha información sobre Dios. ¿Y a quién Dios reveló en ese contexto? A los niños. ¿Qué quiere decir cuando dice que Él decidió revelarse a los niños? Lo que el texto hace aquí es una comparación de lo que un adulto puede lograr hacer con su mente y lo que un niño no puede hacer. En última instancia, lo que está diciendo es que la experiencia del conocimiento de Jesús, del Evangelio, de ningún modo es hecho por capacidades humanas, sino sobrehumanas. De hecho, ahora van a entender un poco más. Es tan cierto que versículos anteriores lo que expresa de una manera fantástica. El reclamo de Cristo en las ciudades, que yo dije que el contexto, él viene de un contexto donde le rechazaron por predicar el Evangelio. El contexto es Mateo 11:20, mira lo que dice. Entonces comenzó a increpar en las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ni siquiera las señales del Mesías tenía la capacidad en sí mismo de hacer que alguien creyera. Y detalle, no eran lugares que había hecho un milagro. El versículo es claro. La mayoría de sus milagros.
cómo nos confronta, ¿verdad? A veces, Señor, pensamos, no, Señor, si tú hicieras algo, la gente se convertiría. Si tú hicieras maravillas, si tú hicieras algo sobrenatural, la gente creería. Lo mismo ocurría en el tiempo de Jesús. Lucas 11 nos muestra algunos acercando a Cristo diciéndole, dame una señal del cielo y te creeremos. ¿Cuántas veces Jesús había hecho milagros? ¿Qué más quiere? La fe y la revelación no dependen de la espectacularidad de las señales, sino del modo soberano en que Dios decide revelar su verdad. Versículo 27 sigue. Todas las cosas me han sido entregadas por mí, Padre. Repito, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. En el versículo 25, Jesús habla que el Padre es el Señor sobre a quien quiere revelarse. Y aquí es muy claro, Jesús dice de sí mismo lo mismo. Todas las cosas me han sido entregadas. Él también es el Señor. Con toda autoridad. Muy interesante. Además, hay un detalle que Cristo no necesita que a Él se le revele el Padre, porque Él posee un conocimiento pleno y único de Él. La revelación entre el Padre y el Hijo es exclusiva. Solo Cristo conoce perfectamente el Padre y solo el Padre conoce perfectamente el Hijo. Los versículos son claros. Yo no sé si ustedes perciben que lo que el versículo nos deja claro es que está hablando de la vista de Cristo. Está hablando de la vista de Cristo, de la visión única de Jesús. Cristo es el único ser humano que ve con claridad. No heredó nuestra condición caída. Él percibe la verdad de Dios sin distorsión. Wow. El versículo 25, el Padre revela. Aquí Jesús tiene toda la autoridad para que el ser humano pueda ver bien. El versículo 25, repito, el Padre es el que revela. Aquí Cristo tiene toda autoridad para que nosotros podamos ver bien. Versículo 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Venid a mí. Cristo hace ese llamado. Pregunta, ¿de qué están cansados? ¿De qué están cansados y cargados? Recuerda el contexto. Es agotador vivir entregado a la condición caída. Es agotador vivir dentro de la pecera. Cansa buscar sentido y verdad en lo que la sabiduría humana no puede revelar. El liberarnos de la carga y del cansancio no reside en nada de lo creado. Esa liberación reside en la persona de Jesús. Ni siquiera una liberación física de los enemigos de los discípulos sería el remedio para su alma. Ni siquiera que yo tenga un matrimonio o tú tengas un matrimonio feliz será lo que te dará o me dará la liberación de mi alma.
ni siquiera si logro terminar la carrera, un buen trabajo, o mi novia, o el novio. La paz externa no es una señal de paz interna. No tiene nada que ver. Todo lo creado es un medio que Dios usa para revelarse y no posee en sí mismo la capacidad de revelar la plenitud de la verdad divina. Y hay 3 aspectos claves en ese texto: venir, tomar y aprender. Venir a Cristo, tomar de Cristo y aprender de Cristo. ¿Qué quiere decir? Yo diría, una receta, pero sabemos que la vida cristiana no es así, pero una receta sería los 3 ingredientes para una vida en descanso. Y un detalle, ¿no? Veo interesante las 2 doctrinas en un mismo espacio, ¿vale? Las 2 doctrinas. Por un lado, vemos la soberanía de Dios y de Cristo en revelarse de quién es, y por otro, vemos la responsabilidad humana de venir, de tomar y de aprender. O sea, ambos son verdad. No podemos dividir esas 2 realidades. Dios hace la invitación, Dios abre nuestro corazón y nosotros respondemos. ¿Cómo entender eso? No lo sé. Pero son verdades. Venir. Recuerde el versículo 27. Termina diciendo, ¿a quién el Hijo quiere revelar? ¿Qué tipo de personas quiere revelarse el Hijo? Bueno, ahí lo dice. A los cansados y cargados. A esas personas. El requisito que nos califica para ir a Cristo es justo nuestras debilidades. Es justo nuestra mala vista. Eso es un escándalo para la lógica humana. Aquí no se califica por nuestro desempeño, por nuestros méritos. No se accede por eso. No entra en nuestra coherencia moral. El requisito para ir a Cristo no es fuerza, sino debilidad. Pero por esa condición de nuestro corazón, nuestra tendencia natural es no percibir a Dios como tal, no percibir a Dios como Dios, como lo que es. No vemos claramente, por eso que cantamos, muestra Cristo, porque no vemos bien. No vemos claramente su hermosura, no vemos por completo su autoridad, su soberanía, no vemos plenamente, como orábamos por la mañana, ayúdanos a ver tu bondad cada día. No vemos constantemente su cercanía. Por eso estamos predicando, gritamos, cada predicación es un grito de Jesús diciendo, vení a mí, mírame. Bien, yo quiero revelarme a ti. Por eso cantamos canciones que hablan de Él. Por eso usamos infinidad de medios para que Cristo se revele a nosotros. De lo contrario, si nos aferramos a nuestras propias verdades, pues terminamos cansados, agotados, destruidos. Pero si veo que constantemente tengo la tendencia a vivir así y doy el paso que es ir a Cristo, al único que puede cambiar mi forma de ver, encontraré descanso. Segundo mandato es tomar mi yugo. Tomar mi yugo, que era un yugo para los judíos, no para nosotros, ¿no? Que es muy lejano eso. Yo no entraré tampoco en muchos detalles, pero hay unos aspectos del yugo que quiero tratar. Muy poco, pero voy a tratar. Para un judío, abrazar ese yugo era todo lo que involucraba el proceso de aprendizaje. Es una expresión común entre ellos, entre los rabinos, de someterse a una autoridad, a un maestro, cuando iba a aprender de un maestro.
Y otra vez aquí Cristo lo que está haciendo es una comparación de dos estilos de vida. El primero es el nuestro yugo, el peso de nuestra herencia, que incluye el no ver bien y por lo tanto cargar con mis propias fuerzas todo ese peso. El segundo no es una invitación a venir a Jesús y toma el yugo de Jesús y te vas. No es eso. No es una invitación a cargar con más peso todavía. Yo ya tengo mis problemas y Jesús encima me dice, ven, carga mi yugo. Yo, más peso todavía. No, la idea no es esa. El yugo se usaba para unir dos animales. Mayormente era uno experiente y otro menos experiente. Y el experimentado veía mejor el camino. Sabía dónde pisar. Conocía la ruta. El inexperto simplemente seguía el paso del más experto. Con esa imagen, Cristo implícitamente afirma un montón de cosas. Lo primero y la conclusión de lo que está revelando implícitamente es: yo veo al Padre sin obstáculos. Yo conozco perfectamente el camino. Yo conozco la voluntad de Dios. Yo sé lo que Él quiere. Si caminas, si tú vienes y abrazas mi yugo, ¿qué quiere decir? Si caminas junto a mí, mi visión se convierte en tu guía. Rubén Arenas nos contó una vez que se perdieron en los montes de Málaga. Fue muy gracioso cuando lo contó. Uno se ríe un poco de las desgracias ajenas, ¿no, Rubén? Pero sufrieron un poquito y pasaron un mal rato. Una buenísima experiencia y un consejo que doy a Rubén es que la próxima vez que vaya a los montes de Málaga, vaya con alguien experto y que conozca el camino. Sería una buena, es como caminar con Jesús, nunca mejor dicho. Ya conoce la ruta. Qué diferente sería la experiencia, ¿verdad? Por eso Cristo dice, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Porque no caminamos dependiendo de mi vista, de tu vista. Tú no caminas dependiendo de tu vista. Esa vista borrosa, sino de la vista perfecta del Maestro. Es una invitación a caminar a su lado, a unirse a Él y dejar que su paso marque el mío. Únete a mí, camina a mi ritmo. No es posible cargar dos yugos a la vez. O cargo mi yugo, el yugo terco, o cargo el yugo de Cristo. O vivo bajo mis lentes, o bajo los lentes de Cristo. No hay parcialidad. Aprender. ¿Qué quiere decir aprender? Aprender de mí. Una vez más, Cristo va contrastando los dos estilos de vida. Cristo aquí se está revelando cómo es. ¿Cómo camina Cristo? Manso y humilde. Cuando miramos a Cristo, ¿cómo es Cristo? Manso y humilde de corazón. Al principio esas palabras parecen no tener sentido con lo que estamos hablando. Recuerde, hay un detalle. La forma de aprendizaje, como hemos visto, es del primer siglo, no era una clase, no era eso que estamos aquí, era: vení, Pedro, mírame. Pedro, vení, mírame como soy. 3 años siguiendo a Cristo, ¿vale? Así funcionaba el aprendizaje. Aprender, mírame. 3 años, no era una clase. ¿Y qué tiene que ver eso si estoy cansado? Con lo que dice. Porque si alguien tiene hambre, yo llamo, lo normal que dé comida. Si tiene una herida, no es normal que yo sane su herida. Si estoy cansado, yo esperaría por lo menos de Cristo: vení que yo tengo una cama para descansar. No que soy manso y humilde. Él dice: camina mirándome. Es muy simple, pero a la vez muy profundo lo que Cristo está diciendo.
el descanso para el alma comienza precisamente en el punto donde nosotros no podemos llegar por nuestras propias fuerzas en percibir a Cristo tal como es. Lo extraordinario que Cristo nos está mandando a hacer aquello que no podemos hacer. Si no vemos bien, ¿cómo le vamos a mirar? Y eso, ¿por qué lo hace? Porque el mismo que da el mandato es el mismo también que provee lo que demanda. El Padre revela, el Cristo, el Hijo revela. Nosotros no podemos, pero Él prometió que si estamos en Él, lo va a hacer. Entonces, ¿por qué manda mirarle? Porque Él decidió que en esa atmósfera espiritual, por decir así, de venir, caminar conmigo y observarme, el Espíritu Santo transforme lo que sabemos y comprendemos con nuestra mente en una experiencia real y viva y vivida. Caminar con Cristo es el ambiente donde esa revelación ocurre. Y por eso Jesús no solo dice, vengan a mí, sino también aprended de mí. Porque el descanso no viene solo de acercarme a Él, sino por verlo correctamente. Es similar a lo que vimos en la predicación pasada. Ver a Dios en ese contexto no es solamente ver, es tener información de cómo es. Ver a Dios es cuando lo que sé de Dios, del Dios revelado en su palabra, cobre sentido a una vida práctica. No es ver, es experimentarlo. El mandato aquí es ir a Cristo con todo ese bagaje. Nuestra herencia, malas experiencias, mi mala vista. No confiando en que veo bien, porque somos muy porfiados, sino descansando en que Él sí ve perfectamente. Él sí lo ve. Puedo confiar. Venir y caminar a sus pasos dependiendo totalmente de que Él vaya abriendo nuestros ojos, lo que yo no puedo hacer. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es ir, caminar y observar. Y esperar que Él obre. Y cuando caminamos con Cristo, a su paso, descubrimos lo que hemos dicho, manso y humilde. Imagínate si llegas, estamos al final, imagínate si llega delante del rey Felipe VI y dice, quiero pedirte algo. Yo quiero que tú me pongas una silla, un trono al lado del tuyo para que yo reine. Bueno, hoy quizás solo me llamaría de loco o lo que sea, pero si fuera antiguamente quizás, o muy probable, que yo iría al calabozo o pena de muerte, no lo sé, depende del reinado. ¿Cómo te atreves a querer reinar en un reino de otro rey? ¿Qué hacen los hijos de Zebedeo? Y Juan, Jacobo y Juan. Se acercan y piden, ¿qué pide a Jesús? Jesús, ¿por qué no me pone una sillita al lado tuyo para reinar? Jesús no lo destruye por su arrogancia. Pedro lo abandona, lo niega, lo traiciona. Eso sería muerte. Has abandonado al rey. ¿Qué hace Jesús? Lo mira con amor. Cuando resucita, lo restaura. Pedro, Simón, ¿me amas? ¿Qué hace Jesús? Le vuelve a confiar la misión. Apacienta mis ovejas. Manso y humilde. Cuando tenemos expectativas de algo que esperamos, si vas a un taller mecánico y te dice, mira, te costó 2.000 euros. ¡Puf! Qué chasco, ¿verdad? Pero, y si tú vas y te dice, no, eso te costó 30 euros. ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Menos mal, cuando vamos a Cristo y descubrimos que esas realidades son reales, nunca mejor dicho, Él es manso y humilde. ¿De verdad eres así?
el alma solo descansa en Cristo porque cuando vamos a Él, no nos trata como ignorantes, como torpes, como sabiondos. No nos trata como inútiles. Nos concede lo contrario de lo que merecemos. Una mansedumbre que nos desconcierta. Una humildad que no merecemos y que nos transforma. Y unido allí, unido a Él, con un yugo nuevo, entonces nuestros ojos comienzan a abrirse. Recuperamos lo que hemos perdido en el Edén. Vamos recuperando poco a poco. Recuperamos la experiencia de lo que es vivir en el océano. Lo que antes veíamos borroso, ahora, con ir con Cristo, caminar día a día, observar a Cristo, comenzamos a ver esa belleza que hay en Él. La inmensidad de su realidad, lo que es inalcanzable. Yo puedo explicarte aquí 1000 veces cómo es Cristo. Pero comienza a ser real en mi vida. Entonces hay una consecuencia, descanso. Eso es vivir el Evangelio. Y termino orando. Señor, como la canción que cantábamos antes, ¿no? Vemos el libro de Apocalipsis. A veces nos muestra imágenes tan difíciles de entender que Juan, él tuvo que escribir, usar figuras de lenguaje para que pudiera ser más cercanos a nosotros y aún así no entendemos. Ojos como fuegos, es complejo, no entendemos. Espada que sale de tu boca, son imágenes muy complejas de entender. Pero la idea de Juan es que quería expresar lo que hemos hablado en ese día. Nuestra mente no puede captar la plenitud de lo que eres. Y estas visiones nada más reflejan lo complejo que eres. Y aún así has decidido en tu humildad revelarse a nuestra mente chiquita. Además de ser chiquita, una mente que es constantemente está confusa, confundida, borrosa. Así que no nos has dejado solo, has dado tu Espíritu Santo justo para ello, para ir revelando tu gloria a Cristo, la imagen de Cristo crucificado. Y te pedimos, como hemos pedido en la oración por la mañana, revélate, muéstrate. Y terminamos con esta canción, vamos a terminar con esta canción cantando y diciendo, muestra a Cristo, muéstrate, Señor, a nuestra vida. Queremos no solo tener la idea de quién eres, la teología de lo que tú eres, las maravillas de lo que tú eres, los milagros que tú haces constantemente en nuestra vida, pero queremos, Señor, experimentar el mayor milagro de todos, que es cambiar la visión del alma, cambiar el corazón que está endurecido por el pecado y hacer ver las maravillas de tu persona. Así que rogamos por ello, en tu nombre, Jesús. Pues cantemos esa canción. Muestra a Cristo.